Bueno, historias de una higuera. Hoy vamos a tocar el segundo paso en nuestra vida espiritual de oración. Que lo vamos a ver repetidas veces y que en la vida de oración es fundamental que lo tengamos en cuenta. Siempre que se habla ¿vieron? El grano de trigo, el grano de mostaza, todas esas cuestiones parten de un solo lado, de cómo hablo con Dios, cómo crece, cuál es el proceso de crecimiento que tiene la semilla que Dios puso y cómo la voy cuidando, la voy vigilando, voy tratando, ¿no? Pero vamos a empezar con un texto y después me van a decir ustedes de cuándo fue esto. Dice la persona que lo escribió. A veces no tenemos lo que pedimos en la oración porque oramos mal, o sea, sin atención o sin fe. No se adelante. ¿Está? Seguimos. O oramos siendo malos, o sea, sin querer mejorar nuestras conductas. O pedimos cosas que nos hacen mal. Por ejemplo, bienes materiales que podrían hacer más mal que bien a nuestra eterna salvación. Pero toda oración es escuchada. Y si Dios no nos da lo que pedimos, nos dará algo que será mucho mejor. ¿Quién escribió esto? No pongan la Biblia, saquen esto. ¿Quién puede ser? ¿Se lo imaginan? El tiempo, ¿cuánto hace? Habla de bienes materiales, habla esto de oramos siendo malos, ¿no? Que tiene toda una referencia, o sea, no es esta figura del bien y el mal de niños, sino que solemos hacer el mal, eso significa, no somos buenos, porque el único bueno es Dios, ahí está el tema, no seamos simplistas en eso. Después dice, bueno, habla de eso, ¿no? Ejemplo de los bienes materiales, ¿no? También. En el 300 después de Cristo. San Agustín. Otro libro para recomendar, para ver la lucha verdadera, que es igual, de un santo, un super santo, inspiradísimo por Dios, en el 300. O sea, en el 300 tenía el hombre las mismas preocupaciones y cosas superfluas que tiene hoy. No había nada diferente. Lo que le faltaba era un celular y que un cohete haya llegado a la luna, nada más. O sea, el hombre sigue siendo el mismo. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, pobrecito de Nietzsche, no sé dónde estará en este momento. Quizás abrazado por la misericordia de Jesús. Pero, ¿referente a qué Agustín hace esto? Todos los predicadores y todos los que siempre hacen referente a algo, y lo hacen referente a la Biblia. El que dice esto en la Biblia, Norma, es Santiago. Santiago 4. Y les aconsejo que lean Santiago 4 entero. Yo ahora voy a poner esto, pero es clarísimo Santiago. Santiago tenía un carácter muy fuerte. Dicen que un carácter más fuerte que San Pablo, más fuerte que Pedro, y por eso Santiago se mandó a lugares más difíciles. No está escrito todo sobre Santiago, pero era mucho más terco, mucho más duro, y esos duros hoy en día son muy realistas cuando vos lo vas a ver. Es decir, es esto y esto. Son los mismos problemas que yo tengo. Y él los va señalando. Y él es ahí donde dice,
O sea, para mí Santiago, toda la carta de Santiago, por eso es aconsejable siempre tenerla presente cuando nos desviamos. ¿Por qué? Porque Santiago te dice, no se confundan, te dice varias veces, no se confundan. ¿Se acuerdan siempre de esto? Dios me está probando, Dios me está probando. ¿Y qué hace Santiago? No se confundan. Dios no los prueba, las cosas vienen por sus malos hábitos. Son consecuencias de, y no porque Dios permite, porque en la libertad permite. Eso lo aclara todo Santiago, es el teólogo base en esa cuestión. Entonces, ¿qué dice Santiago? En Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué pedís mal? Con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. O sea, los traje de la Vulgata de Jerusalén. Bien, lo puse bien, porque dice pedís y no recibís. Es como para que te golpee la puerta, ¿no? Para decir pedís y no recibís. ¿Qué es lo que te pasa? Dice, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Y esto es lo mismo que un buen padre o una buena madre a un hijo. Si sos un buen padre o una buena madre, no le vas a dar algo que le perjudique. O sea, puede ser buenísimo, pero no en el momento de se lo tenés que dar muchas veces. Entonces, malgastarlo, ¿no? Vean todo, en qué cosas Dios me daría hoy. Ahí es donde tenemos que entrar en oración. ¿En qué cosas Dios me podría dar hoy? Es una pregunta para hacerme, que le estoy pidiendo todo el tiempo, y yo no lo gastaría, diría Santiago, no lo utilizaría bien. ¿Por qué? Porque lo utilizaría por medio de mis pasiones, de mis emociones, de lo que yo quisiera. Entonces, establecer bien, acá nos damos cuenta de la importancia de la oración. No es una importancia menor, es la mayor. ¿Por qué vengo al Santísimo? ¿Qué es lo que estoy pidiendo siempre? Yo, en los retiros espirituales, que son de silencio, son muy profundos muchas veces. Y cuando son muy profundos, decís, bueno, yo no quiero salir del frente de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque me da paz. Y si salís de la presencia del Señor, no tenés paz. O sea, hago preguntas feas, ¿no? ¿Por qué? Porque te saco de ese enamoramiento. ¿Pero qué sucede? No, te hago preguntas buenas, que son las mismas que me hizo a mí el Señor. ¿Por qué estás sin paz cuando estás fuera de mi presencia en la iglesia? Entonces, ¿en qué estamos fallando? En la atención de la presencia de Dios en mi cuarto, en el lugar donde esté, en todo momento. Si yo no tengo la atención esa, no estoy entendiendo que Dios está conmigo en cada momento. Es fundamental. Entonces Agustín se encarga en Confesiones de aclarar todo esto. Yo tengo un entrenamiento muy fuerte en todo lo que es Recoleto, porque mi conversión fue con agustinos Recoleto, de recolección, de ir para adentro. Así que Agustín, si lo agarrás bien fuerte, te sacude un poco, estás mucho tiempo tratando de observar estas cosas, en qué mal, ¿no? En qué malgastaría, en qué mis pasiones agarrarían una bendición de Dios y la malgastarían. Vos ponele, vienen, como la otra vez hablábamos, venís al grupo de oración, esto, el otro, te vas con la bendición. ¿Y qué haces con la bendición?
quedó como un momento agradable, un momento más en la vida. ¿Por qué te pasa eso? Después cuando vienen las malas, decís, Dios, ¿dónde está? Decís, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? Cuando estuviste con Él te habló y te respondió. Es muy difícil eso. Hay que... Ve acá, se centra en la razón. Ahí es cuando la razón tiene que venir y te centra. Te dice, no, pero has vivido esto en oración conmigo y hemos hablado de esto. Te he dicho que tenías que caminar por acá, que la bendición puede venir. Es como aquellos que esperan el novio y la novia, ¿no? Y se desesperan y Dios le dice, vas a tener una mujer, hijo mío, vas a tener un hombre, un buen hombre, hija mía. Y se entran a desesperar, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Ya? ¿Dónde? Se entran a frustrar. Te dije, vas a tener, no te dije horario, cuándo, dónde. Tenés que trabajar. Y capaz que en ese trabajo que hagas, tenés que sanar un montón de cosas para poder tener ese buen hombre y esa buena mujer y después tener un buen proceso de noviazgo y de matrimonio. Aclarado esto, vamos a entrar en la parte en la parte sustanciosa sería, si esto no fue sustancioso, pero esto es para seguirlo, ¿no? Hay un libro babilónico de las historias de Aguicar, se llama, ¿no? Muchas frases que tiene Jesús en la Biblia siempre están basadas en dichos populares. El pueblo judío ha estado relacionado por sometimiento muchas veces de todos los reyes. Cada vez que pecaba entraba en sometimiento, así que siempre estaba inmerso por sus propios pecados en sometimientos de otros reyes, ¿no? Y por ende en la cultura, se impregnaba el pueblo judío en esa cultura. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando en los evangelios? Muchas veces vamos a ver que no sabemos de dónde vienen esas enseñanzas, pero la mayoría de las enseñanzas muchas veces viene de la parte cultural popular, ¿no? Para que el pueblo entienda. Te podía hablar de la naturaleza y te podía hablar también de algún dicho popular, ¿no? Y en este caso vamos a ver después cuál es el dicho popular que se usa hoy en día con respecto a esto. Pero primero vamos a ir a esto. Esto es un dicho popular de historias escritas de un Aguicar se llama, que escribió en el año 800, pero acá dice 500, pero escribió en el 800 y los textos se descubren en el 500 recién. Dice, hijo mío, tú eres como un árbol que no daba frutos, aunque estaba junto al agua, y su amo se vio obligado a cortarte. Y el hijo le dijo, trasplántame, y si entonces tampoco doy frutos, córtame. Pero su amo le dijo, cuando estabas junto al agua no diste fruto. ¿Cómo vas a dar fruto cuando estés en otro lugar? Bueno, Jesús utiliza esta narración y ahora la van a ver en varias circunstancias de la Biblia. Eso es lo bueno, porque en varias circunstancias de la Biblia esto lo da vuelta. O sea, una parte de la cultura popular, vean, cualquier parte de la cultura popular, ¿qué daría vuelta Dios de lo que hoy en día se usa como una frase típica? ¿No? Y la gran diferencia entre esto y el otro, que siempre van a ver que Él lo transforma en la misericordia de Dios. Lucas 13, vamos a, el que tiene Biblia, que agarre Lucas 13. Lucas 13 del 6 al 9. Fíjense que lo que vimos anterior, había una sentencia
¿Y cuál es la sentencia? La sentencia es, si en un buen lugar, que te di un buen lugar, te crié en un buen lugar, no diste fruto, ¿qué querés que te lleve a dónde? ¿A un lugar desértico y querés dar fruto ahí? No seas tonto. Prácticamente le dijo eso. Así que te cortaré, punto. No había demasiada joda con este muchacho. ¿Qué dice Lucas 13? Del 6 al 9. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces el viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra de Dios. Claro. Esta palabra puede tener una crudeza enorme si no la sabemos ver. Por eso los católicos contextualizamos. Y esto es lo que estoy haciendo, es claro, lo ves como algo terminante. Y tenemos que contextualizar de dónde viene y a dónde va el Señor con esta explicación. A pesar de las obstinaciones del árbol en no dar fruto, un árbol que podría darlo, obstinación. Es decir, el pecador en no convertirse, nosotros. El viñador de la parábola, ¿qué hace? Sale en defensa. Y hay como una cuestión de abogado, defensor, ¿no? Contra el que quiere hacer la justicia, contra aquel que no da fruto. Y ese periodo en el cual quiere hacer ese proceso, ¿qué es? El periodo de misericordia de Dios. ¿Cuál es el periodo de misericordia de Dios? ¿Es de un año? Toda nuestra vida. Esto es una parábola y una explicación, justamente para dar vuelta a algo que se hacía en un dicho popular. ¿Cuál es el dicho popular que tiene que ver con esto hoy en día? A mí me lo decían. Yerba mala es cortada, sería más o menos. Pero árbol torcido. El árbol torcido. ¿Qué se puede hacer con el árbol torcido? Bueno, la higuera, ¿ustedes saben qué es un ficus? La higuera. Un ficus. Ficus carica se llama. Ficus carica. Mirá, y yo me la pasé años predicando diciendo ¿para qué sirven esos ficus? Que no sirven ni para dar sombra ni para nada, solamente para adornar. Bueno, acá hay un ficus que da fruto. Miren lo que uno puede ver en la oración, ¿no? Algo sobre que siempre me la agarré con los ficus. Ahora los ficus, resulta que hay uno que daba verdaderamente fruto. Bueno, la higuera simboliza a nosotros, cada uno de nosotros. Simboliza al pueblo de Dios también, porque Jesús le hablaba también al pueblo de Israel, así que también simboliza un pueblo, una población. Y muchas veces solemos juzgar las poblaciones enteras. Yo soy uno, digo esto no va para más, esto no, esta Argentina no cambia, no podemos vernos diferentes, no somos capaces, esto, el otro, acá, allá. Bueno, todas esas cuestiones, Dios no las ve así. Nosotros como humanos las vemos así. Por eso el sentido de la oración. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Lo vamos a relacionar como se tiene que relacionar en una oración personal. El Señor me da 2 palabras
¿Cómo relaciono estas dos palabras? Nosotros tenemos una higuera, somos una higuera, ¿no? Puede haber una higuera en este momento, si se quiere, imagínense la higuera que, porque hay otra palabra también de la higuera, ¿no? Pasa el Señor al lado de una higuera. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo era? ¿Qué pasaba en ese momento cuando pasa? La pasa, la mira. La maldice. Sí. ¿Y por qué? Porque no había dado. Exacto. Había pasado, la vio, no daba fruto, la maldice porque no dio fruto. ¿Qué sucede? Está dando todos signos de por qué es necesario dar fruto. Porque en ese tiempo, contextualizando, de otra manera no podía entender las personas cómo era, qué era lo que quería decir. Y hoy en día tampoco nos estamos dando cuenta, ¿está? Porque eso es lo que nos pasa. Porque no miremos y decimos, ¡ay, esa gente que no entendía! O, sí, pobre gente, eran analfabetos. Nosotros hoy en día, con toda la alfabetización y los estudios, estamos totalmente cegados. La higuera verde. Una higuera verde que no da fruto, ¿qué es? Un árbol más. Un árbol más. ¿Qué puede dar? Sombra. Ahí está. Termina dando lo que realmente tendría que ser si se queda verde toda la vida. ¿Fue hecha para dar sombra? No solamente. No solamente, lo que pasa es que en ese momento está verde. Y si está verde, pues no puede dar fruto porque está verde. Exacto. No ha crecido. Hay higueras que se deshojan y hay higueras perennes, o sea que con hojas que están verdes siempre. Entonces, ¿qué sucede? Vernos en este estado. ¿Qué estado estamos? ¿Qué es una higuera verde? Es la higuera que está siempre en un estado, siempre es el mismo, y no hay cambios. No madura, no hace un ejercicio. Todo árbol frutal queda después de estar verde. Frutal. Flores. Veamos la vida espiritual, ¿no? Somos una higuera que está verde, que esos son los que se quedan en el proceso. En el proceso vos te podés quedar toda tu vida verde. Toda tu vida verde. Y tu oración es siempre verde. De vez en cuando va a generar sombra algún que otro, pero no va a ser demasiado. Después la higuera que dice, voy a dar un paso más, voy a ir hacia el florecimiento, ¿no? Voy a ir hacia la flor, voy a florecer. Entonces, ¿en qué se queda? En la emoción de estar florecida. Entonces dice, me quiero quedar toda la vida en esta emoción, en la primavera, en el enamoramiento eterno con Dios. Y estoy ahí, y quiero ser romántica con Dios, y que me ha amado, y que esto, y que lo otro. Así le pasó a Teresa de Ávila, pobre. Hasta que un día Dios le hizo, me rasco un tiempo a ver qué tanto está enamorada de mí. Y después andaba refunfuñando a la Tere por ahí. Porque, ¿qué haces que no está? Que papá, recriminándole todo el tiempo. ¿Vieron? No es paternalista. Quiere que crezcamos. Esa flor tiene que progresar. O sea, ¿en qué momento de mi vida espiritual estoy? ¿En qué momento de mi oración estoy? Principalmente se da en los grupos carismáticos sobre todo, ¿no? Porque viene el Espíritu Santo, todo floreciente, qué bien que estamos acá,
no nos vayamos, quedamos como Pedro, hacemos carpita, nos quedamos acá, qué bien que estamos, Señor, y es todo flores. Y hay gente que vive en esas florecillas, ¿no? ¿Qué es dar frutos en esta metáfora? ¿Qué es? Ahí voy. Primero estoy yendo a las flores, ver si estamos en las flores, pero ahí voy. Lo que quiero es que vean si están en las flores, o si tuvieron flores y volvieron al verde. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no pueden estar en un enamoramiento constante toda la vida, en una inmadurez constante de decir, voy a la flor, me pongo verde, después, porque lo único que quiero es sentir con Dios. Si lo único que quiero es sentir con Dios, vamos a tener una vida sin frutos. Concreto. San Agustín, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola. Estoy hablando de doctores de la Iglesia. Todos los doctores de la Iglesia hacen hincapié en una sola cosa. En que la vida sin obras concretas no es, o sea, sin obras de Dios, ¿no? Porque ¿qué sucede? ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Trabajar para Cáritas? ¿Me explico? No estoy, o sea, estoy diciendo, es una de las formas, pero vos podés venir a Cáritas y no estás siendo imagen visible de Dios. Yo estuve trabajando en Cáritas 1001 veces con personas que realmente no oraban, no conocían a Dios, no sabían qué Dios le estaba diciendo adentro de ellos. Y con los carismáticos sucede otra cosa, buscan siempre la flor. Entonces están continuamente en la flor. Y vos los agarrás y decís, y los agarrás 10 años después, y su patrón de cosas que te van a decir son las mismas. Quiere decir que fueron hacia la flor, o sea, se sintieron mal. Fueron hacia la flor, se sintieron mal, pero nunca avanzaron hacia donde tenían que ir. ¿Ustedes conocen la flor del higo, de la higuera? ¿Saben que es muy difícil de ver? Yo nunca sabía el botón de la higuera. Porque está adentro de un, ¿cómo es? De una chauchita, como una chauchita. Está adentro, es interna. Es impresionante con qué justamente hace la descripción esto, es para matarnos la cabeza el Señor a los que predicamos, porque cuando vamos ahí nos vamos a ver y cómo poliniza. Tiene un proceso durísimo de polinización. Tiene que entrar una avispa adentro de esa flor cerrada y cuando entra hace tanta fuerza que se arranca las alas. Y esa avispa pone los huevos y muere adentro. Y eso que muere adentro de esa flor se transforma en proteína para la planta, lo cual le va a dar fuerza a eso que después vamos a encontrar que son tan ricos, los higos. Es un proceso fuertísimo que cuando vos lo ves decís, wow. ¿Entendés? Muere en el proceso un insecto y se arranca las alas para sobrevivir. Entonces, la higuera con fruto da y vive por la esencia que Dios te da. Por eso en la oración es fundamental en este proceso. Buscar la voluntad de Dios en la oración. Si yo estoy distraído con un montón de cosas, yo no voy a conocer la voluntad de Dios. Y si voy a estar distraído por mis pasiones, por eso tiene que ver Santiago con esta palabra. ¿Por qué? Porque si pido por medio de mis pasiones y voy a administrar las cosas por medio de mis pasiones, no voy a terminar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hasta que yo no tengo el proceso de que el proceso de verde,
flor, darme cuenta que la vida no son todas flores, un proceso de maduración, de ir hacia esa flor tiene que hacer ese proceso fuertísimo, que alguien se sacrifica para poder dar fruto en ese momento también, el proceso de la higuera en este caso sobre todo, ¿no? Y esa esencia por lo cual ha sido creada. Yo, si hay algo personal en lo cual decir, Señor, por favor que no se me pasen los años sin hacer tu voluntad. Es algo que me digo realmente todos los días. Y el Señor me dice, calma, que no has muerto, no estás por morir. Cuando me diagnosticaron diabetes, este es un testimonio personal, ¿no? Me diagnosticaron diabetes sobre las dudas que uno tiene en la oración, me diagnosticaron diabetes y la televisión todo el tiempo diciendo se muere tanta gente por diabetes, se muere. Dije, Señor, esto es una joda. Me dijiste que íbamos a hacer tal cosa y ahora viene todo esto, ¿qué pasa? Entro en una etapa que tengo que madurar el propósito de Dios y la voluntad de Dios en mi vida. Santiago 2. Hoy vamos a tocar Santiago. Santiago 2, del 14 en adelante. Le borré las notas. Y acá vamos a hablar sobre el tema de los frutos. Bien. Empieza Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice, vayan en paz, caliéntense y coman? Y no les da lo que necesitan para su cuerpo. Lo mismo pasa con la fe. Y acá hace como un quiebre, decir, lo mismo pasa con la fe y pasa a explicar. Si no va acompañada de obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle, muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te mostraré mi fe. Palabra de Dios. Es acá donde la gente se confunde y piensa que solamente las obras son las obras de caridad concreta en ayudar a alguien que le hace falta. No, está hablando de otras obras que tienen que ver desde la transformación interna para afuera. De esto que San Agustín decía, ser para hacer. Lo recalcan todos los santos. Si yo no soy en Cristo, si yo no soy en eso que se transforma, no voy a poder hacer la voluntad de Dios en todos los ámbitos de mi vida. Y ahí está el tema, que las obras son toda nuestra vida. Cada cosa de nuestra vida tenga un perfume de Dios. Y si así no fuera, esforcémonos por ello. Y ahí dar fruto. Ese es el fruto. Es aquello por lo cual alguien puede venir a comer de lo que yo simplemente estoy dando. Y eso es cristiandad. Uno da y vive la esencia por lo que ha sido creado. Uno da y vive por la esencia que ha sido creado.
Cuando descubrimos esto, realmente seremos felices en dar y no estaremos poniendo mal porque estamos dando. En nuestra vida siempre hay cosas medias flojas que estamos negociando todo el tiempo y a veces son reales y concretas. ¿Se imaginan si siempre hay un discernimiento básico, ¿no? Si vos tenés un problema con la lujuria, vos ponele lo más básico, porque es el pecado más básico, por eso lo pongo. Si quieren pongo la gula también. Son los dos más básicos. Los dos más básicos, con los que el mundo está todo el tiempo ahí dando vueltas. No me saquen la comida, no me saquen el sexo, ¿viste? Pero después si empezamos a tocar los otros son las raíces de estos. Y ahí es en la oración donde se hace verdaderamente fructífera, que salimos de esa experiencia de decir, ay, me hablo como flor a Dios y le canto y mi perfume se eleva y tengo todo un romanticismo. Pero después cuando tengo que ir a la profundidad de los hechos concretos, me siento atormentado, confundido. La gran mayoría de las veces yo he visto personas que están como, te vienen a hablar sobre un tema y te hablan dispersos, confundidos. ¿Vieron? No, porque no sé. Dice, no sé por qué actúa así, no sé por qué actúa así. ¿Saben qué significa? Están enfrente de la puerta que tienen que abrir todos los días. Y saben que la tienen que abrir para empezar un nuevo proceso, pero no lo hacen. Por eso se incomodan muchas personas, y acá somos todos adultos, y está buenísimo eso, porque no se ofenden. Pero muchas veces, en las nuevas generaciones que vienen, que yo, como se le está diciendo hoy en día, yo lo digo hace tiempo, pero los snowflake, los copitos de nieve, ¿está? ¿Cómo son los copitos de nieve? ¿Cómo son los copitos de nieve? Baja el copito de nieve, y si no tiene mucha fuerza, ¿qué hace? Se deshace. Entonces vas y le hablas una realidad concreta de estas que estamos hablando, muy íntimas, muy fuertes y profundas. ¿Qué sucede? Se entran a enojar con el predicador. ¿Qué tengo que ver yo si te estoy tocando a San Agustín, te estoy tocando a Jesucristo? Y te estoy hablando de un tiempo de misericordia, te estoy hablando de un tiempo que podés cambiar en todo tu proceso de vida. Ese es el amor de Dios. No te está diciendo ya. Pero ¿qué sucede? Se cierran a ese proceso porque les duele. Y los procesos de la vida, los mejores procesos de la vida, vienen después del dolor. Hemos dejado de decir esto. Hemos dejado de hacerlo, se lo hemos puesto nada más a Jesucristo y es por eso que Jesucristo es el parámetro concreto de que para una verdadera resurrección hace falta morir. ¿Qué hace el viñador que es Jesucristo en el caso de la viña? Dice, déjamelo que yo lo voy a tratar en este tiempo. Le voy a cavar, le voy a abonar la tierra, porque esta higuera, este hijo, tiene que dar frutos, tiene que llegar a lo que tenía que llegar, para lo que fue pensado y creado. Y eso hace. Y cuando nosotros hablamos, cuando si muere, ¿cómo es que dice la canción? Del grano, si hay que morir para vivir. A ver, ¿qué pasa? O sea, en esto hay un entrenamiento que haces. Si no lo haces, no lo vas a tener. Y en misa, cuando ese cantito suena, el que tiene el entrenamiento, empieza el ego. No quiero morir, dice el ego de adentro. No quiero morir. Quiero seguir aplicándome a mí mismo, dosis de placer, no quiero. Y vos lo mirás y decís, no, vas a tener que morir, porque yo no soy libre con vos.
porque me estás condicionando todo el tiempo. Me condicionás a pensar de tal o cual manera. Fíjense todos los egoísmos cómo condicionan a cada uno. Entonces, ¿cuáles son esos frutos? Las obras concretas de todos los días que hago conmigo, que hago con los demás, y que hago con Dios. Pero las que hago con Dios son las mismas obras que hago con mi prójimo. Si amo a Dios, acá dice, o sea, ¿qué dice? No sean hipócritas. O sea, dice, lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de obras, está completamente muerta. Entonces, la vida, para una persona que en las obras no las va incrementando, no las va convirtiendo en el Señor, ¿qué sucede? Es una angustia terrible venir a misa, venir a lo que sea. Porque después, ¿qué pasa? A lo mejor en el momento lo vive bien acá, pero cuando se va a su casa, es un tormento. Por eso en la vida de oración, cuando San Francisco Javier iba a decir, San Ignacio de Loyola, ¿qué dice? Si una hora de oración no te basta, que sean 2, sino que sean 3. ¿Qué pasa? Si vos 3 horas al día, por ejemplo, a la mañana, al mediodía y a la noche, te pones con Dios en silencio y le decís, Señor, hasta que no te hable con sinceridad, no voy a decir una palabra. Y lo haces, esa práctica la haces durante un tiempo. Llega un momento que o terminás o te va a pasar lo que hace la abeja, la avispa. Rompés las alas para hacer otra cosa. Para estar dentro de esa savia que puede dar algo al mundo. Por eso es fundamental, hermanos, y este es el mensaje. Que cuando estamos en la iglesia, cuando pertenecemos al pueblo de Dios, no podemos dejar que nos invadan ciertos pensamientos que no son de Él, para poder continuar con la obra. Un año de escape son 5 años después para recuperarse de un montón de cosas, y esto sucede con cualquiera, hasta una enfermedad. Un año que no te cuides la salud cuando te la tenías que cuidar, son un montón de años más para recuperarte. Casi siempre, ¿vieron cómo hace Santiago? Muestra un lugar particular de la vida normal y dice, pero con la fe, muchas de las cosas que nosotros hacemos, pasa lo mismo. O sea, cuando venís a orar al grupo de oración, ¿qué pasa? Fíjense lo que pasa. Venís de un montón de tiempo que no venís a orar. Oramos. ¡Ay, qué lindo que estuvo! ¡Cómo extrañaba! Que esto, que lo otro. Segunda vez. ¿Qué sucede? Ya hay una revuelta, ya no hay tantas emociones. Entonces te pones a orar. ¡Ay, no sentí lo mismo! Te dice. Y en vez de preguntarse, ¿por qué no sentiste lo mismo? ¿Qué pasó? No, pero no sentí. ¿Y pero qué pasó? No sentí. Y vos decís, ¿vos me estás jodiendo? Hay algo que pasó y lo sabés. No me contestes así. Porque te vas a engañar toda la vida. Siempre va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Se va a ir a otro grupo de oración. Va a pasar lo mismo. Va a estar en la flor. Va a cantar. Y después, no siento más. Y el problema no está ahí. Está con uno mismo.
El problema está con uno mismo. Entonces, tener claro esto. Nuestros males no son de hoy, son de mucho tiempo. El hombre siempre los tuvo. La importancia de Jesús, que esto que se llama muerte para un cristiano, ¿qué es? ¿La muerte para un cristiano qué es? Claro, no es un final. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo si a una persona que no conoce de Dios, yo le digo, hermano, vos tenés que morir. Se me bala. Me dice, morite vos, ¿entendés? A mí déjame tranquilo, ¿está? Y pasa hoy en día, si a vos como cristiano también te lo dice, hermano, tenés que morir a eso. ¿Y qué te sucede adentro? Se te retuerce todo. Y cuando vos estás en Cristo, si estuvieses en oración, sabés que la palabra morir para un cristiano es el paso a una nueva persona, un nuevo renacer, es un paso a. Ahora, cuando siempre te quedaste en lo mismo, quiere decir que hay un montón de veces que fuiste invitado a morir y a resucitar, pero no sucedió. Y lo bueno es darse cuenta cuántas veces y ponerse en acción, porque tenemos un Dios misericordioso que va toda la vida a insistirnos. Pero es mejor que sea ya, es mejor que sea mañana, es mejor que sea pasado. Y todas esas veces que me pidió morir, empezarlas de a poco a decir, vamos a tratar esto, vamos a hacer el paso de muerte a la resurrección en esto, Señor. Y Él te va a decir de a poco. ¿Por qué? Miren lo que pasa en esta palabra y terminamos con esto para desterrar toda ansiedad. ¿Cuánto le pide Ahí está. ¿Cuánto le pide el viñador? Un año. El viñador, el que se encarga, no es una viña, es una higuera, el higador, no sé cómo se dice. Bueno, ¿cuánto le pide? Un año. ¿Qué cosa de la que tenés que morir podés ir tratándola en un año? Para tener un nuevo renacer. ¿Por qué las cosas tienen que ser mágicas y ansiosas y querer que sean ya? ¿Vos sos dueño de la vida y la muerte en tu vida? Ya lo sabemos, si no aprendemos con una pandemia. Así que bueno, vamos a quedarnos un poco en silencio reflexionando en esto. Es mucha carga, quizás, porque hay muchas imágenes que vienen, ¿no? Pero vamos a dejar que Dios esas imágenes que van viniendo las vaya depurando Él, porque esas imágenes son nuestras emociones. La gran mayoría de las veces son nuestras emociones y cómo nosotros filtramos esas emociones. Entonces en la oración, sobre todo hay que decir, de todo esto que vino, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés sea tu voluntad? Y sobre ello, nosotros empezamos siempre con el alabanza. Nosotros siempre empezamos con el alabanza. ¿Y cómo descansamos nosotros en Dios? Descansamos primero diciéndole que Él está a cargo de todas las cosas. Y yo estoy en Él. Entonces voy a descansar en Él, por más de lo que haya visto, porque esa es la misericordia de Dios. Por más que haya visto cualquier cosa, yo estoy en vos. Y es por eso que nosotros empezamos con la alabanza primero. Porque sea como sea, en el estado que estemos, ¿qué decía San Pablo la vez pasada? Se olvidan, Se olvidan. ¿Qué decía San Pablo? Dijo tantas cosas. No, pero dijo mucho. ¿Qué dijo? Estén
Siempre. Alegres. Alegre, contento, sí. Orantes. Oren en todo momento, sin cesar. ¿Y él qué había? ¿Por qué? Él experimentaba ese proceso. A él lo encarcelaban y él se ponía a cantar. Claro, decía, pobre de mí, San Pablo. No, San Pablo no, en ese momento era Pablo nada más. Decía, yo, Pablo de Tarso, me llamaste, estoy acá, y hacía toda una lamentación de por dónde estaba. No hacía todo eso. ¿Qué hacía? Bueno, este es el momento que estoy y en donde estoy. Y acá te alabo. Hasta que se rompan las cadenas de las cárceles. Hasta que todo vos allá en los caminos. Si esta es tu voluntad, que así sea. Yo voy a alabarte hasta que, se allanen los caminos. Entonces, en ese proceso vamos a ponernos a orar. Jesús.